quédate en casa. Una vez más, mi iglesia, tu iglesia, la IRG lleva la palabra de Dios hasta tu hogar. Sean todos bienvenidos. En esta mañana, el mensaje que vamos a disfrutar es del verdadero amor de Dios. No como lo presentan los cristianos, no como lo presentan las religiones, no como lo presenta el mundo, sino como lo presenta Jesús desde su palabra, a través de la palabra de Dios. Pero antes de todo los invito que tengamos una palabra de oración. Amantísimo Padre Celestial, en este momento vamos a abrir su palabra. Vamos a disfrutar de su amor a través de lo que Jesús nos mostró a través de su palabra. Le imploramos que su Santo Espíritu ponga las palabras necesarias en mi boca para que todos aquellos que escucharán este mensaje puedan llenar sus corazones de conocer el verdadero amor de nuestro Padre Celestial y el amor de Cristo Jesús. Denos su bendición con su presencia. Intervenga en nuestros corazones y nuestra mente, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Jesús, Él trató de muchas maneras mostrarnos el amor de su Padre. Los ángeles sí conocen el verdadero amor del Padre, pero nadie lo conoce más que el Hijo, que Jesús. Y hay un versículo que es el más famoso entre el mundo cristiano. Todos se lo saben de memoria, pero en ese versículo refleja la grandeza del amor de Dios. Jesús expresó estas palabras que están grabadas en la memoria de muchos cristianos. Pero a pesar de eso, el mundo sigue sin conocer el verdadero amor de Dios. Los cristianos lo presentan de una manera trágica, que eso ha de partir el corazón de Jesús, escuchar las barbaridades que hablamos en este mundo de Dios. Y Jesús, que sabe que es todo lo contrario, vamos a disfrutar este versículo, que es la clave para el mensaje de esta mañana. Y lo encontramos en San Juan 3:16, y dice: porque de tal manera tan inmensa, amó Dios a los seres humanos, que envió a su único Hijo, a Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En verdad, si pudiésemos contemplar un momentito la gloria, por un segundo, la gloria de Jesús, el creador del universo, entenderíamos cómo fue capaz el Padre de permitir que su Hijo viniese a morir por nosotros, solamente porque su amor es inmenso. Los ángeles no lo podían creer. Ver a Jesús caminando en estas calles de este mundo, rompiéndose las uñas, metiéndose espinas en sus pies, sintiendo hambre, sed, desesperación, persecuciones, desprecio, burlas, tantas cosas. El universo, los otros mundos donde no conocen el pecado, los otros hijos de Dios, ellos no podían creer
que el príncipe del universo estuviera acá. Y saben, el mundo conoce más, disfruta más del príncipe Harry y su amor Meghan, que dejó los privilegios de la corona para disfrutar del amor de Meghan. Saben más del príncipe Harry y de Meghan que del amor de Jesús, ese príncipe que dejó todo en el cielo para poder venir y estar con nosotros. Pero nosotros no entendemos todavía. Pero en Lucas 23, del 26 en adelante, nos relata la historia de la muerte de Jesús. Vamos a entender ciertas cosas para que podamos comprender más el amor de Dios. Pilato dio la orden que mataran a Jesús. Y cuando Jesús le pusieron su corona de espina y tomó la cruz de madera y comenzó a caminar entre las calles de Jerusalén, por la calle del Calvario, estaba rodeado, lleno de muchas personas. Al par de Jesús también caminaban dos delincuentes más, llevando cada uno su cruz. Pero quiero mostrarte un momento lo que pasaba en ese momento. Dice que lo seguía, el 27, lo seguía una gran multitud de mujeres que lloraban, lamentándose por Jesús. Pero Jesús, volviéndose a ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque si conmigo han hecho esto, ¿qué es lo que no harán por ustedes? Ahí las personas, las mujeres lloraban, lamentándose lo que pasaba con Jesús. Jesús quien llevó la solución a sus vidas. Jesús quien sanaba. Jesús quien les daba amor. Jesús, en Él encontraban todas las bendiciones. En ellas, en Jesús llenaban todas sus necesidades. Lloraban y se lamentaban y pedían justicia y le clamaban a Dios que cómo permitía que Jesús muriera y lo llevaran de esa manera. Clamaban a Dios que hiciera algo, que interviniera en ese momento, pero Dios guardaba silencio. Ningún ángel hacía algo mientras Jesús caminaba. Pero Jesús en ese momento estaba recibiendo todo lo que había sembrado. Estaba cosechando lo que había sembrado. Había sembrado amor, estaba recibiendo amor. Había sembrado misericordia, estaba recibiendo misericordia. Ellas estaban derramando su corazón, su dolor por Jesús. En cambio, los otros dos ladrones estaban también cosechando lo que sembraron. Ellos cosecharon muerte, dolor, miseria. Y eso es lo que estaban recibiendo. Todas las personas le gritaban que mueran, crucifíquenlo. Porque esas personas nos robaron, asesinaron, fueron malhechores que no lo queremos ver en la sociedad. Los padres de estas personas, de estos ladrones, el papá y la mamá, no estaban por ningún lado, estaban en sus casas, escondidos, avergonzados, porque allí iban sus dos hijos delincuentes, iban a ser crucificados, recibiendo el pago de toda su vida llena del mal. Esos padres no se iban a atrever a venir a pedir, a suplicar por sus hijos, porque los mismos padres sabían que merecían esa muerte. Pero ellos iban cosechando lo que habían sembrado. Es por eso que la primera reflexión que tenemos que hacer en esta mañana es:
El llamado que Dios nos hace a ti y a mí es que aprendamos de Jesús. Jesús se dejó querer. Déjate amar, déjate querer, déjate amar en tu trabajo, déjate amar donde sea que estés, déjate amar en tu casa, por tus hijos, por tu esposa, déjate amar como Jesús lo hizo. Jesús se dejó amar, se dejó querer, pero muchas personas no se dejan amar ni en su casa, pero muchos se dejan amar solamente allá afuera, pero en su casa nadie los soporta. Es por eso que muchos solamente quieren la cruz de Jesús. El ser humano, los cristianos, solo quieren que Jesús los salve. Toman su cruz y se la guindan acá en el pecho de oro, o se las pintan, se ponen la cruz de todas maneras, en el carro, por todos lados dan la cruz, pero no quieren llevar las sandalias de Jesús. No quieren ser las manos de Jesús, no quieren ser los pies de Jesús, no quieren ser los hermosos brazos de Jesús que llevan amor, llevan paz, llevan bondades, llevan misericordia, se dejan querer por los más insignificantes para el mundo. Jesús, todos eran especial para Él, porque eso es lo que había visto su Padre. Para su Padre no había ningún ser humano insignificante. Él podía ver que todos, hasta el más insignificante para el mundo, era lo más precioso para su Padre. Es por eso que Jesús te invita a que también tomes su cruz, que ames su cruz, pero que también ames su sandalia, porque muchos quieren solamente la cruz de Jesús, pero no quieren vivir la vida de Jesús. Pero tú que te llamas cristiano, tenemos que vivir la vida de Jesús. No solamente querer que Él nos salve, sino que también nos preste su sandalia, nos preste su túnica para vivir y disfrutar esa experiencia de sembrar lo mismo que Jesús vino a sembrar a este mundo. Y tarde o temprano cosecharemos. Pero ¿sabe? Su padre, él caminaba y su padre seguía. No hacía nada por Jesús. Lo estaba abandonando. Pero ¿sabes por qué seguimos sin entender el amor de Dios? Jesús se le parte el corazón cuando escucha a los cristianos decir barbaridades de su Padre. ¿Sabes por qué? Porque como cristianos decimos cosas terribles de Dios por dejarnos llevar por la tradición, por dejarnos llevar por religión, por dejarnos llevar de lo que dice mi pastor, mi profeta, mi religión, mi credo. Y hemos llevado a este mundo a echarle la culpa a Dios de todo lo que pasa. Dios es el culpable, porque Dios no interviene en las cosas que están pasando en el mundo. Así como no intervino, no pudo hacer nada por salvar la vida de Jesús. ¿Sabes, amado? A mí también se me parte el corazón cuando escucho todas las cosas que los cristianos predican y enseñan en sus iglesias. Son millones que predican estas mentiras que hoy quiero recordártela. Y una de ellas es: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. ¿Cómo puede Dios amarnos? ¿Cómo el mundo entiende el amor de Dios? Cuando el mismo Dios que nosotros presentamos, un Dios lleno de amor, presentamos a un Dios cruel, tirano y malvado, insaciable de su venganza. ¿Sabes por qué lo digo? Porque un Dios que es capaz de tener un infierno donde la gente se quema continuamente. Hay personas que están casi 6,000 años
quemándose en el infierno. Y Dios, su sed de venganza es insaciable. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que Dios, ese Dios que predican los cristianos, es tan injusto que mientras Dios está en el cielo, en el paraíso, y mientras Jesús está en el paraíso, las personas que mueren y que aparentemente se van para el cielo, estas personas están en el cielo, no son felices, porque miran desde el cielo a sus seres queridos acá en esta tierra, sufriendo tanto. Y ellos en el paraíso no son felices porque pueden ver a sus seres queridos acá sufriendo tanto. Y ellos allá lloran todos los días, porque también miran a otros en el infierno quemándose, viendo a los demonios cómo los rostizan, como que fueran un lechón, asándolo y asándolo por un lado y por otro. Mientras los demonios los pullan, disfrutan eso. Dios y Jesús se hacen de la vista gorda. La gente se quema y se quema por la eternidad. Y Dios, su sed es tan, nunca se cansa. ¿Y sabes qué es lo más terrible? Que el culpable de todo, Dios es tan injusto que las víctimas que somos nosotros, que luchamos porque queremos hacer lo mejor para nuestros hijos, para nuestra esposa, y les fallamos. Nos levantamos cada día queriendo vivir como Jesús le gustaría, pero continuamente cometemos errores. Nosotros que luchamos para cada día sacar lo mejor de nosotros, volvemos a fallar una y otra vez, porque el enemigo nos ataca y nos pone prueba por todos lados. Pero él, que es el culpable, a él Dios no lo agarra y lo mete al infierno, que se queme con sus demonios de una vez. Dios es tan injusto que sus leyes quedan en el suelo. ¿Por qué? Porque aún en este país donde vivimos, en Honduras, buscan al culpable para meterlo preso. Y aún con esas leyes que son tan imperfectas, ellos buscan, se esfuerzan por buscar el culpable. Pero nuestro Dios, que es el creador de las leyes justas, su justicia queda por el suelo, porque no es capaz de someter al enemigo y meter al infierno, sino que a nosotros que somos las víctimas, somos los que nos rostizamos en el infierno por muchos años. ¿Cómo el mundo no va a pensar que Dios es capaz de mandar estas pandemias? ¿Cómo el mundo no va a echarle la culpa a Dios por todo? Es por eso que cuando muere tu ser querido, escuchas por todos lados diciéndole: Dios, ¿por qué me lo llevaste? Dios, ¿por qué lo hiciste? Y comienzan a despreciar a Dios y a echarle la culpa. Pero al verdadero culpable, al enemigo, él se muere la risa cuando se da cuenta que ha logrado todo lo que él se ha propuesto, sepultar el amor de Dios. Y sabes, yo no te vengo a hablar hoy del infierno, pero el infierno no existe todavía. Nadie se va al cielo cuando muere. Este no es el tema. Solamente quiero mostrarte el amor de Jesús y el amor del Padre. Otro día te voy a presentar este mensaje para que entiendas, para que no te dejes engañar, que busques la verdad en la palabra, porque la Biblia en ningún momento me enseña que hay un infierno. La diferencia es que Dios nos muestra el día del infierno que va a pasar, pero es un día que Dios tiene escogido, donde va a quemar a Satanás y sus demonios, y los va a echar, va a derramar fuego del cielo, y va a consumir a Satanás y a sus demonios, pero también a todas las personas que no quisieron amar a Jesús. Todas las personas que murieron sin amar a Jesús van a resucitar y van a estar con Satanás para ese día, el Armagedón. Dios tiene un día donde va a destruir a Satanás, que no va a quedar ni ceniza, un fuego eterno que va a quemarse, pero va a desaparecer eternamente. Es como cuando tú le metes fuego a una gasolina, se quema eternamente porque desaparece eternamente, pero no es que eternamente la gente va a estar quemando, porque ¿en qué cabeza se nos puede caber un Dios tan cruel? Eso no existe. Nuestro Dios no es capaz de hacer algo tan atroz. Solo en nuestra mente. No importa que sean personas preparadas, no como yo.
que no soy un doctor en teología, no soy un licenciado en teología, no soy un profeta, ni soy ni siquiera un pastor. Solamente soy alguien que estudia la palabra y que conoce a través de la palabra quién es Dios y quién es Jesús. No tengo ningún interés en ti, no me interesa tu diezmo, tus ofrendas, ese es tu problema con Dios. Pero sí, me gustaría que conozcas el amor de Jesús. ¿Cómo somos capaces de pensar algo tan terrible? Que nuestro Dios es capaz de algo tan cruel, tan injusto. Él tiene un día, pero también nadie va para el cielo. Cuando morimos, todos vamos al cementerio, seamos buenos, sean malos. Pero va a venir el día donde Jesús va a venir del cielo. Y al tocar las trompetas, van a resucitar los muertos que amaron a Jesús y van a ser levantados para recibir al Señor en el aire. Solo los impíos, los que no quisieron amar a Jesús, no van a resucitar. Pero otro día les voy a explicar, les voy a presentar ese tema. Ya entendiendo el problema que está Jesús, lo que parte el corazón de Jesús, al escuchar a los cristianos, millones de cristianos que creen esa barbaridad. Voy a presentar entonces más profundo el amor de Jesús y por qué Dios actuó de esta manera, para que tú nunca más le vuelvas a echar la culpa a Dios de las cosas, para que tú conozcas el verdadero, las profundidades del amor de Jesús. Vayan conmigo a Deuteronomio. Deuteronomio 21, 22 dice de esta manera: si alguien ha cometido algún crimen digno de muerte y lo hacéis morir colgado en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo bajaréis y lo enterraréis el mismo día, porque ese hombre es maldito por Dios. El colgado en madero es maldito y contaminará la tierra que Jehová tu Dios te da como heredad. Jesús fue colgado en un madero y la orden de Dios en la Biblia era que aquel que colgara en un madero, ese mismo día lo sepultaran, porque esa persona pecadora era maldita por Dios y su presencia iba a contaminar la tierra que Jehová nos dio. Ahora te das cuenta que el mismo Dios le está dando la espalda a su Hijo, porque Él mismo había dado la orden que aquel colgado en madera, que fuera colgado, es porque había deshonrado a su padre, había deshonrado a su madre, había deshonrado a Dios, había deshonrado al Espíritu Santo, había deshonrado a todo el pueblo. Por lo tanto, aquel colgado en madera, Dios no quería ni verlo, porque había sido mal testimonio para todo el mundo, deshonrando a su padre y no honrándolo como la Biblia lo enviaba. Y así como esos padres, el padre de los dos ladrones y la madre no se acercaron a contemplar a su hijo porque su hijo contaminaba la vista, contaminaba su presencia. Así también Dios no se hizo presente a ese entierro, no se hizo presente, no hubo ni velorio. Jesús no tenía ni siquiera dónde ser enterrado, no tenía ni siquiera un lugar para ser enterrado. Y su padre ese día le dio la espalda porque a la vista del mundo era digno de muerte, porque había deshonrado a su padre y al mundo. Qué triste muerte de Jesús. Pero cuando Jesús estaba allí colgado en la cruz, colgado en ese madero, recordando, él se le olvidó lo que la Biblia decía, porque el dolor, la angustia era terrible. ¿Sabes por qué?
Porque Jesús estaba viviendo lo que jamás había experimentado en su vida. Él había soportado que le escupieran su cara. Él había soportado que le metieran los clavos en sus pies, en sus preciosos pies, en sus preciosas manos, en su preciosa cabecita que pensaba solamente en el bien para lo mejor para nosotros. Él soportó todo, las palabras horribles, las burlas. Él soportó todo porque amaba a aquellos que lo maltrataban. Pero lo que Jesús no soportó fue lo que su padre le hizo. ¿Sabes? Eran la 1 de la tarde cuando el sol estaba más caliente. Y el sol se oscureció. La tierra se oscureció. Las gallinas, los animales buscaron los árboles. Porque llegó la oscuridad. Porque Dios y el Espíritu Santo se subió al cielo para no estar con Jesús. Los ángeles, todos fueron suspendidos. Y la tierra quedó en tiniebla. La tierra quedó en tiniebla porque eso era símbolo que la presencia de Dios se había ido. Ni un ángel de Dios, ni el Espíritu de Dios, la tierra quedó vacía de la presencia de Dios por ese momento. Todos abandonaron, aún los ángeles fueron. Y saben, cuando Jesús miró que no tenía ni un ángel, la presencia del Espíritu Santo y su Padre todos lo habían abandonado, solo miraba tiniebla. Los demonios alrededor de Jesús burlándose y el diablo burlándose en la cara de Jesús. Jesús sintió el peso más grande que jamás había sentido, la separación de su Padre. Su Padre lo abandonó y eso partió el corazón de Jesús de tal manera que Jesús exclamó: Dios mío, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Eso partió el corazón de Jesús, que de un paro cardíaco su corazón se detuvo y Jesús se murió. Los soldados se sorprendieron que había muerto tan rápido y mataron a los demás ladrones para enterrarlo ese mismo día porque tenían que bajarlo, porque contaminaba la tierra. Se sorprendieron que Jesús ya había muerto, pero era porque el corazón de Jesús se le partió en Dios. Científicamente lo han descubierto, que por eso salió sangre con agua. Eso es lo que provoca cuando pasa eso, un colapso en el corazón. Eso provocó, ¿sabes? Jesús permitió que su Padre lo abandonara para asegurarte a ti que su Padre Celestial nunca te abandonara. El Padre, nuestro amado Dios, abandonó a su Hijo amado para asegurarte a ti que nunca te abandonaría. Cada momento que tú clames, Dios está allí. Cada vez que tú suplicas, Él está allí. Él está allí pendiente de lo que tú clamas. Porque Él prometió ese día nunca más abandonar a uno de sus hijos. Porque el cielo quedó en silencio. El Padre en el cielo lloraba. Los ángeles no podían creer lo que estaban viendo. Al príncipe del universo colgado como un miserable en una cruz, ocupando tu lugar, el lugar que tú y yo teníamos que ocupar. Pero nunca olvides que un sábado como hoy, Jesús estaba en una tumba, enterrado. El diablo había enterrado su amor, sus manos, sus pies, todo lo había enterrado allá, porque el diablo le gusta enterrar todo lo bueno del cielo. El diablo quiere enterrar tu hogar, enterrar tus hijos, enterrar lo bueno, enterrar las bendiciones, enterrar tu vida. Y el mejor momento para enterrarte es cuando tú estás lejos de Dios, cuando andas en el pecado, cuando estás lejos de la salvación. Es el mejor momento para que el diablo te entierre. Porque ahí no tendrás esperanza. No importa que bien, Él sabe que una vez que tú
estás enterrado, ya no hay salvación para ti, porque hay salvación mientras tú estás en vida. Pero una vez que estás enterrado, ya no hay esperanza. Pero Jesús, un sábado estaba allí metido en la cruz, metido en la tumba, en una tumba prestada, para que tú cada sábado recordara que Jesús fue sepultado para que tú tuvieses esperanza, para que tú tuvieses el éxito con tus hijos, en tu hogar, en todo lo que te disponga de la mano de Dios. Un día, pero voy a terminarte este mensaje con una historia para que entiendas más el amor de Dios, para que tú entiendas el verdadero amor de Dios. Tenía como unos 7, 8 años. Vivíamos con mi madre allá en aquella casa humilde, la casa de tierra en el barrio, un barrio pobre, rodeado de personas humildes como nosotros. Con mis 5 hermanos, recuerdo un miércoles, nos comimos la última tortilla con sal. Y me fui en la mañana con Carlos, mi hermano, para la escuela Joaquín, con un bolsoncito de trapo que mi mamá nos hacía, un bolsoncito de trapo, lo llevaba mi cuaderno. Y salí con mi hermano para la escuela Joaquín Reyes Tejedas, ahí en Olanchito, donde nací. Y llegamos a la escuela, y en la escuela nos daban también un vaso de leche, que tal vez nosotros mal comido, ese vaso de leche aflojaba todos mis tornillos, así que era chorro el mío. Pasaba más en el baño que haciendo clase. A las 12 salía con mi hermano para la casa, y cerca de la escuela vivía una compañera que vivía bien, una casa bonita. Y nosotros pasábamos por ahí todos los días porque nos gustaba pasar por ahí. ¿Sabes por qué? En la cocina, en la casa de mi compañera, la ventana en la cocina quedaba hacia la calle. Y como había unas sombras bien bonitas ahí, bien frescas por el árbol, y el sol a esa hora era terrible. Pasamos por la cocina, por la orilla, pegado a la casa de ella, y respirábamos profundo en la cocina, porque salía un olor tan rico a la cocina que nosotros decíamos, qué rico esta comida, porque ya tenía una abuela que quizás cocinaba rico, nunca probé la comida, pero como olía, quizás seguro que cocinaba delicioso, porque las abuelas cocinan rico. Y ese día pues llegamos a la casa, mami, buenas tardes, ¿qué hay de comer? Mi madre nos dijo, no hijo, no hay nada que comer, Dios proveerá para la tarde. Comenzamos a hacer los quehaceres de la casa, a beber agua, después de ese taco de aire que nos comimos allá en la casa de mi compañera. Llegó la cena y mami, ¿qué hay de cena? No, hijo, no hay cena. Nos acostamos con hambre. Si no había que comer era porque no había, porque mi madre y nosotros éramos bien trabajadores. Sembrábamos naranjas, tomates, habían plátanos, de todo había, pero quizás en esos días no había nada. Quizás el verano era terrible y no había ni mangos, porque cuando había mango, comíamos los 3 tiempos mango y así resolvíamos. Pero quizás esos días la crisis era terrible. Y llegó el jueves, mami, ¿va a haber qué comer? No, hijo, no hay comida. Nos fuimos para la escuela el jueves a bebernos el vaso de leche, a salir de la escuela, a respirar taquitos de aire en la casa de mi compañera. Llegamos a la casa, madre, va a haber comida. Y lo mismo pasó hasta el viernes. Y no había comida. Pero llegó el viernes en la noche. Y mi madre llegó. Y nosotros allí le preguntamos, madre, ¿no va a haber cena? No, hijo, no va a haber cena. Mi madre muy triste. Pero ¿saben qué? Ya mañana es sábado. Ya comienza a la puesta del sol hoy el día santo y glorioso del Señor. Y nuestro Dios no va a permitir que sus hijos aguanten hambre en su día de adoración.
Quizás tú no entiendas lo que te estoy diciendo, lo que significa el sábado para los hijos de Dios. Quizás tú seas cristiano y consideres que el sábado, que el domingo es más importante. Pero otro día te explicaré ese asunto. Pero la Biblia nos enseña que el sábado es el día más especial para Dios. Es por eso cuando estaba Adán y Eva, Dios escogió el sábado para que el sábado las familias fueran a adorarlo. Es por eso que Dios bendijo, santificó y reposó el sábado para que el sábado todas las familias fueran a la iglesia a encontrarse con su Dios. Es por eso que las familias hoy están destruidas, porque no hacemos eso. Jesús cada sábado iba a la iglesia, era su costumbre, es en la Biblia, también los discípulos, porque él mismo lo inventó. Es por eso que el viernes en el desierto el pueblo de Israel recogió doble maná, porque el sábado no había nada, porque el sábado tenían que estar contemplando a su Dios. Era para eso, para adorarlo, para darle gracias, no estar preocupado recogiendo comida. Pero el sábado es el día más degenerado, el día más pisoteado de la tierra, el día más depravado, porque todo lo bueno Satanás lo mete a la tumba, lo sepulta para que tú le des las obras a Dios. ¿Y qué hacemos? El domingo, el día que nos sobra, vamos. Después de un sábado descontrolado, vamos a la iglesia, arrepentidos, a darle las obras al Señor. Pero dice la Biblia en Isaías 66, que hasta en el cielo vamos a ir de mes en mes y de sábado en sábado, la presencia de Dios hasta en el cielo. Ese es el deseo que Dios también le hicimos aquí. Pero nosotros preferimos seguir tradiciones de religiones y de hombres, tradiciones paganas de los egipcios, que los egipcios adoraban al sol. Es por eso que el domingo se llama Día del Sol, porque nosotros le hacemos caso a Satanás. Dios tiene su día, que es el sábado. Satanás tiene el día, que es domingo. Dios tiene un número, el 7, la perfección. Satanás tiene el 6. Dios tiene su iglesia. Satanás también tiene su iglesia. Así funciona. Él siempre quiere sepultar todas las cosas buenas. Pero tú no entiendes eso. Un día Dios te lo va a mostrar y te darás cuenta que la Biblia no nos engaña. Y no te pongas a pensar que era para los judíos, porque Adán y Eva no eran judías. Y ya ellos con su familia cada sábado estaban con Dios. Génesis 2, 1 y 2 lo puedes encontrar. Pero para mi madre, desde pequeño nos mostró eso, lo especial que era el sábado. ¿Y sabes qué hacíamos los sábados? Nos íbamos para la iglesia a adorar al Señor, como lo hacía Jesús desde pequeño y sus discípulos. Pero ese sábado amaneció, una vez más a las 5 de la mañana nos levantamos, nos bañamos y nos fuimos para la iglesia felices. Íbamos felices con mi hermano, ¿sabes por qué? Porque mi madre nos había prometido que íbamos a comer. Yo no conocía a Dios, yo no podía confiar en Dios porque era un niño, no conocía a Dios ni a Jesús más que lo que mi madre nos enseñaba. Pero yo confiaba más en mi madre que en Jesús y que en Dios. Así que como mi madre nos dijo que Dios nos iba a dar comida ese día, que Dios no iba a permitir que aguantáramos hambre, yo creí en la palabra de mi madre. Y yo sabía que mi madre nunca nos había engañado y que mi madre nos dijo que Dios nos iba a dar comida y así iba a ser, porque mi madre nunca nos mentía. Llegamos a la iglesia feliz, todo el mundo nos saludaba. Bienvenidos, pasen adelante, feliz sábado. Entramos a nuestra escuela a aprender de la Biblia y comenzamos a cantar feliz. Nadie sabía que teníamos 3 días sin comer. Nadie nos miraba triste, ni a mi madre, a ninguno de mis hermanos, a pesar que la panza ya estaba sin un frijol. Pero terminamos el culto. Salimos a las 12 del mediodía. Y nosotros salimos con mi hermano, con mis hermanos afuera de la iglesia. En mi mente yo decía, algún hermano en la iglesia nos va a invitar y nos van a llevar a comer a su casa, porque otras veces nos invitaban y era bonito. Pero ese día todos los hermanos se fueron. Yo miraba que los hermanos que vivían mejor se iban y yo comencé a preocuparme con mis hermanos, y entonces solo quedaban los pobres como nosotros, terminaban de cerrar la iglesia ayudando, que normalmente en las iglesias todos buscan qué hacer, y mi madre también era diaconisa, servía. Así es que al cerrar la iglesia mi madre salió. Ajá, madre, ¿y dónde vamos a comer? Vámonos, hijos, porque Dios va a proveer.
Y cuando dice así, comenzamos a llorar. Comenzamos a llorar y comenzamos a llorar. Y andábamos unos compañeros, unos vecinos del barrio que nos pegaban porque ellos sabían que el sábado era el día que mejor comíamos, en la comida más rica. No me lo vas a pasar porque el sábado para nosotros fue una delicia, como la Biblia nos enseñaba, que fuera glorioso, una delicia, santo, glorioso de Jehová. Y nos fuimos para la casa caminando 40 cuadras bajo aquel sol, llorando en aquel piedrero hasta nuestra casa. Y nuestros amiguitos estaban preocupados, eran como 4, éramos un batallón que andábamos. Ellos no sabían por qué lloraban. Mi madre también lloraba dentro de su corazón, pero ella seguía confiando en su Dios. Llegamos a la casa, nuestra casa no tenía candado, porque ¿quién nos iba a robar algo si nosotros, nuestra ropita buena estaba no teníamos refri, no teníamos luz, no teníamos nada? Así que ¿qué nos iban a robar a nosotros? Cuando llegamos a la casa, nos metimos por la parte de atrás, había un corredorcito y había la cocina de tierra con palos y estaba la casa de adobe. Y entonces, cuando entramos por la parte de atrás, está una mesa con un mantel blanco. Encima de la mesa hay espaguetis, queso rallado, hay refresco, hay manzana, hay uva, hay salsa de tomate, hay un banquete. Cuando nosotros miramos eso, comenzamos a gritar y ponernos felices. Y mi madre se tira de rodillas a llorar y a darle gracias a Dios. Y de pronto nosotros estamos medio de alegría. Sale una tía mía de la cocina. Esa tía mía vivía aquí en Valle de Ángeles. Y nosotros vivíamos en Olanchito. Esa tía, en esos días, la carretera hasta Olanchito eran de tierra. Hasta aquí, hasta Teus de tierra, de Tegucigalpa a San Pedro Sula de tierra. Eran 3 días de camino, solo tierra. Y sabes, mi tía no era ni cristiana, pero Dios una vez más le dice a mi tía el miércoles, desde el miércoles el Señor le dice, levántate ahorita mismo y te me vas para Olanchito a ver a tu hermana que tienes más de 4 años de no verla. Porque el viernes ella le va a prometer a sus hijos que yo les voy a dar de comer y yo tengo que cumplirle y el único instrumento que tengo es a ti. Así es que mi tía 3 días antes salió para Olanchito. Nosotros, mientras estábamos en la iglesia cantando, adorando a Dios, mi tía llegó en la mañana a la casa y entró y miró todas las ollas viejas, embrocadas y nada que comer. Mi tía dijo, mi tía Francisca, yo por Dina estar en la iglesia con sus hijos y no van a tener que comer. Tengo que hacer algo. Van a venir y quizás no tienen nada. Se fue a comprar y compró todo ese banquete. Mientras nosotros adorábamos a Dios con hambre, Dios preparaba la mesa. Mientras nosotros, a pesar que teníamos hambre, confiábamos, mi madre confiaba en Dios y nosotros en mi madre, porque sabíamos que mi madre no nos iba a fallar, porque su Dios nunca le había fallado. Mientras a esas familias, mientras a nadie de Olanchito le importábamos, había un Dios que sí le importábamos. Mientras nosotros éramos una familia pobre y humilde, que a nadie le importábamos. Si nuestro propio Padre no le importábamos en ese momento, pero teníamos un Padre lleno de amor, que esa familia insignificante viviendo en una casa de tierra, a Él sí le importábamos. Y saben, hoy, cuando tengo muchos problemas, recuerdo ese momento que nunca olvido, está en mi mente grabado como que fuera ayer. Le doy gracias a Dios que mi madre no salió a fiar a la pulpería de Don Santo, nuestro vecino, porque ese día, si mi madre se hubiese ido a sacar fiado, una que iba a amanecer el domingo endeudada, pero solo hubiésemos comido arroz y frijoles. Pero gracias que mi madre esperó en su Dios, esperó y esperó hasta el último momento. Yo nunca había probado las uvas, ese día las probé. Yo nunca había probado una manzana en mi vida, ese día los probé. Yo nunca había probado la salsa de tomate, ketchup, ni ninguna salsa. Ese día la probé.
ese día probé un manjar que nuestro propio Dios, ese Dios cruel y tirano que muchos predican, vino a prepararle el banquete a una familia humilde mientras adoraban y le alababan porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Es por eso que mi madre, mientras las personas le decían que quizás era loca, porque abajo las tormentas, sea de día, de noche, los domingos, los miércoles, los viernes, cualquier día, nunca dejaba de llevarnos a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque ella sabía que ella no tenía nada para darnos, pero ella sabía que su Padre Celestial sí tenía muchas riquezas y muchas cosas para darnos, y que lo que nuestro Padre Celestial tenía para darnos, ella jamás podría darnos. Ella sabía que nuestro Padre iba a abrir camino donde no lo había, iba a abrir puertas para nosotros, aunque estuviesen cerradas. Este es mi Dios lleno de amor. Este es tu Dios. Es como lo presentan las religiones. Por eso muchos no creen en Dios, porque nosotros presentamos ese Dios cruel, cuando no presentamos el verdadero amor de Dios como es. Es por eso que ese sábado terminó. El domingo al amanecer, Dios estaba en el cielo, esperando ese momento que llegara el domingo al amanecer. Él estaba desesperado, los ángeles estaban desesperados, viendo al Padre que haría. Satanás estaba rodeando la tumba con todos los demonios para que Jesús no saliera. Pero en ese momento su padre se levantó, quería abrazar a su hijo una vez más, quería tenerlo en sus brazos, quería amarlo por siempre, y se bajó del trono, se paró en el cielo y le dijo: Jesús, hijo amado, tu Padre te llama. Y en ese momento la tierra tembló, juntamente Jesús se levantó, los demonios aparecieron. Muchos muertos que estaban en la sepultura, dice Jesús, muertos que habían sido enterrados amando a Dios y amando a Jesús, se levantaron de la tumba con el terremoto junto con Jesús, porque el poder de Dios levanta aún a aquellos muertos que han amado a Jesús. El cielo daba grito de victoria. Jesús había resucitado. Ya Satanás no tiene más poder en sus hijos. Jesús llegó hasta el final y obtuvo la victoria. Sufrió para asegurarte a ti que a donde Él esté, tú también estarás. Jesús te ama. Nadie te ama más que Jesús. Jesús te ama. No tienes que hacer nada para que Él te ama. Él te ama, no importa cómo eres. No importa si vas a la iglesia o no. No importa si seas bueno o no. Jesús te ama porque Él te ama por encima de lo que tú eres, de todos tus defectos. Pero Jesús quiere que su amor también te transforme. Que tu vida sea lleno del amor de Jesús. Y que tú seas también sus manos, sus pies, sus brazos, sus labios. Que ames como Él te ha amado. Que ames, que te dejes amar como Él se dejó de amar. Deja que los demás conozcan el amor de Jesús, que conozcan el amor de Dios a través de ti. Es por eso, no tengas duda en clamar a Jesús. Así como mi madre confió en Jesús, y ese Padre que su trono es el cielo y la tierra el estrado de los pies, ese es tu Dios y te ama. Solo clama y Él vendrá corriendo a ti porque te ama. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que diga el cristiano, Él es nuestro Dios lleno de amor. Nunca más pienses que Él es el culpable de todo. El culpable de todo es el enemigo que ha querido sepultar todas las cosas buenas. Pero Jesús venció la muerte y la tumba, y también tú obtendrás la victoria en Cristo Jesús. Y nunca olvides, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia.